Doctor, ¿usted en su cédula dice donante o no donante? Eso es una excelente pregunta. En la mía no dice nada y eso quiere decir que soy donante. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Para mí es un gusto, ¿verdad? Casi una emoción ver al doctor Enrique Boloña otra vez aquí con nosotros. Hace tiempo, Doc, que no lo veía, porque en realidad el tema del COVID ya bajó, pero sí quisiera tocar al final de la entrevista el temita en relación a tercera dosis y tal, ¿no? Y rebrote de supuestos. Pero vamos a hablar hoy día del trasplante y donación de órganos en Ecuador. ¿Eso es una realidad, doctor? Se dio hace poco, pues, con la hija del doctor Gilbert y estaban todos muy emocionados. Sí, así es. Es una realidad que tenemos que considerarla cada vez más una oportunidad de vida para muchas personas, ¿no? Trasplantes en el Ecuador fue algo que se inició hace algunos años atrás, realmente, me parece alrededor de casi 20 años atrás. Ya otros médicos han intentado y con éxito y otros no con tanto éxito trasplantes, pero eso se había quedado un poco en el aire, había estado un poco muerto y ahora esta nueva generación de médicos, no solamente de la Clínica Guayaquil, porque esta no es una iniciativa solo nuestra, es una iniciativa nacional dirigida obviamente por el INDOT, que es este Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes, que regula todo esto. Ok, y es público, ¿no? Es una entidad pública. Por supuesto, una entidad pública que tiene que regular esto porque es un tema muy controversial, siempre el manejo de órganos para evitar cualquier tipo de controversia. ¿Por qué es controversial? ¿Por qué es controversial, doctor? Es controversial porque se podría prestar, si está mal manejado, para lo que es el trasplante, el tráfico de órganos. Ya. Entonces, eso tiene que ser manejado muy éticamente y por eso este ente regulador se encarga de tener una lista de los posibles receptores de trasplantes, de escuchar cuando las clínicas los notifican de que tienen un donante y ver quién es la persona que más se va a beneficiar, tanto porque está más grave o porque tiene la mejor compatibilidad con ese posible donante. Entonces, claro, este ente regulador se encarga de esto y esto se está dando por eso en el Hospital Luis Bernaza, en el Hospital Clínica San Francisco, en varios otros hospitales de la ciudad que están acreditados para hacer trasplante. Entre parientes, cuando un pariente decide donarle un riñón a su hermano o a su hermana, ¿también tienen que pasar a través de este organismo? Tiene que pasar a través de este organismo, a pesar que sí lo puedes hacer, siempre y cuando haya un grado de consanguinidad importante, ¿no? Ya cuando comienzas a hablar de que está donándotele un tío segundo, se presta para que a lo mejor haya la posibilidad de tráfico de órganos y obviamente ahí ya va a ser más regulado, pero cuando se trata de familiares igual participa el INDOT, simplemente como un coordinador, pero por supuesto que mi órgano, si es de ser compatible, pues se lo podría dar a mi familiar sin ningún problema. Pero parece mentira que Ecuador ya esté tan avanzado con este tema. Cuénteme cómo fue el fin de semana o los días pasados y cómo se dio en la Clínica Guayaquil este trasplante. Bueno, como tú sabes, mi prima Mónica Gilbert, entrenada en Argentina, ya hemos hablado de ella, ella realmente es increíble, ¿no? Es una chica de 34 años que está haciendo trasplantes cardíacos, imagínense, esto no es común en ninguna parte del mundo, ¿no? Ella tiene un entrenamiento espectacular en Argentina, en la Clínica Favaloro, vino acá y bueno, esto es un trabajo que venía el doctor Gilbert empujándolo hace 20 años, sino que simplemente ya se juntaron los astros, ¿no? Y Mónica le dio el empuje final para que tengan. Yo no participo mucho de esta parte. ¿No? Soy clínico, soy intensivista y vemos un poco la parte, pero realmente no me puedo llevar crédito de ningún tipo. Simplemente quiero un poquito empujar la idea de hablar de este tema, ¿no? De sacar estos mitos, de que la gente le pierde el miedo a hablarlo, de que entiendan un poquito cuáles son las leyes en nuestro país y cómo realmente puedes ayudar a tanta gente convirtiéndote en un donador de órganos en el caso de tener una tragedia, por supuesto. Claro, y que el caso que se dio el fin de semana se salvó una vida, ¿no? Esta persona estaba probablemente ya... Sí, esta paciente la teníamos nosotros en nuestra lista de espera, aquí en la clínica hospitalizada hace más de 3 meses. Una mujer de 49 años, una mujer que tiene una hijita de 9, o sea, una mujer que tiene una vida por delante y quería ver hijos y nietos, ¿no? Entonces, crecer. ¿Cuál era la patología de la mujer? ¿Qué tenía? Sí, ella había hecho una vez, en algún momento, una patología del corazón que generó que el corazón se dilate y pierda fuerza y tenía una insuficiencia cardíaca que se llama terminal, ya dependía
de estar con drogas intravenosas constantes para darle la fuerza suficiente a su corazón. Y el cambio fue tremendo. Nos fuimos contactados por Lindot. Mónica y su equipo de cirujanas y cirujanos fueron al Hospital Teodoro Maldonado a hacer lo que se llama la ablación o la procuración del órgano, retirar el órgano para poderlo traer a la clínica, y luego acá se hizo el trasplante en la clínica Guayaquil. La paciente está muy bien. Hoy día dieron inclusive una rueda de prensa a los medios. Está sentada, caminando, comiendo. Ella misma, o sea, el color cambia. Es increíble cómo en el momento que tienes una bomba que le derriba a tu cuerpo, cambia el semblante, la actitud. Realmente da gusto. Es una paciente espectacular además, porque sí depende mucho también del esfuerzo que le mete el paciente. Y ella está muy motivada a recuperarse, a fortalecerse y a rehacer su vida. Claro, y la hijita, me imagino, ya me imagino esa escena con la hija, doctor. Ella vive en la sierra, y entonces la niña no está acá, pero hacen FaceTime, se comunican por FaceTime. Claro. Aquí está solo su hermano, el hermano y una hermana de la paciente, que son las que entran a visitarlo, y con la niña hacen FaceTime a diario, y realmente es emocionante ver a la niñita sabiendo que tenía a su madre 3 meses fuera de la ciudad. Pregunta, pero en la sierra también hay buenos hospitales. ¿Por qué razón vino acá a la clínica Guayaquil a hacerse atender? Sí, habría que preguntárselo a ella. Ella había escuchado, creo, un poco del trabajo que hacía en la clínica, específicamente con cosas del corazón, y vino a buscar ayuda acá. Pero sí, en Quito también hay hospitales que lo hacen, y simplemente creo que fue un asunto de preferencia. Claro, un asunto de preferencia, y sobre todo me imagino que esa bomba, que es el corazón, que es la más importante de todas, el órgano más importante después de la lengua, pues obvio, obviamente en la costa sufre menos, ¿no? Sí, por supuesto que ella en la sierra tenía mucho más síntomas. Esa fue parte de la razón por la que se vino a la costa, pero ella estaba, me parece que estaba en Manabí, en algún lado, y luego buscó atención médica acá en Guayaquil. Ya. Doctor, hay familias que tienen problemas cardíacos. Le pregunto, y usted sabe, familias que conocemos que tienen problemas cardíacos. Le pregunto, si esas familias decide, uno de ellos, después de un primer evento cardíaco, pues cambiarse el corazón antes de que el corazón se termine de fregar, o que se mueran tan pronto, porque hay una familia aquí en Guayaquil que pues más o menos todos han muerto entre los 40 y 50 años, ¿no? Y me imagino que tienen que haber más. Yo tengo una referencia, pero tiene que haber más. Así como hizo Angelina Jolie, que se hizo el BRCA2 y se sacó las chichis completamente porque su madre pues tuvo cáncer y su tía tuvo cáncer, y resulta que sí, ella digamos que se volvió a hacer. Asimismo puede ser que si hay personas que tengan problemas del corazón y que tengan que tener trasplante, ¿es una opción? No, no es una opción en el caso del corazón, porque estamos hablando de que hay una lista de trasplantes, una lista de receptores que están a la espera de decidir quién necesita el órgano más. Es tan limitado la cantidad de donantes que no podemos darnos ese lujo de simplemente quiero evitar y hacerlo preventivamente. Sí hay casos, por ejemplo, con pacientes que tienen daño renal y que los riñones están dejando de funcionar, estás llegando al punto de que ya vas a necesitar diálisis, y se evita la diálisis recibiendo un trasplante antes de llegar a ese punto, porque tienes un donante vivo. Porque como obviamente tiene sentido, hay órganos que podemos trasplantarlos de un donante vivo. Un riñón, puedo donar un riñón. Parte de mi hígado, yo podría donárselo a una de mis hijas en caso de necesitarlo. Pero hay otros órganos, como por ejemplo el corazón, que no podría donarlo, ¿no? Entonces, eso complica la cosa. Pero el hígado tampoco, pues, doctor. No, sí, parte del hígado se puede donar. No, eso no me la sabía. Yo sabía que el riñón ya no sigue vivo, pero el hígado... Correcto. Parte del hígado, sí, y sobre todo se hace de padres a hijos, porque ese pedazo de hígado que un padre le puede dar a un hijo puede comprarle, no sé, pues 5, 8, 10 años hasta que el día de mañana pueda recibir un trasplante ya de adulto, ¿no? Entonces, niños que padecen de problemas hepáticos pueden recibir parte del hígado de sus padres. ¿Y con éxito este procedimiento? Sí, en nuestro país todavía no se hace estos trasplantes parciales, pero en otras partes del mundo, no vayamos muy lejos, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, y obviamente en múltiples sitios en Europa, sobre todo España. España es número 1 en trasplante en el mundo.
Claro, médula, los famosos trasplantes de médula en España son Todo. famosísimos, ¿no? Claro, más que Estados Unidos, España. España tiene más trasplante, más trasplante per cápita que ningún otro país en el mundo. Tiene el sistema y el programa que todos los países estamos copiando. Todos Pero, copiamos claro, pero lo que hacen los españoles. Favaloro, Favaloro. Favaloro, que es un médico pues del corazón famosísimo en Argentina, que de hecho va mucho a la clínica Guayaquil, porque tiene muy Sí, buena correcto. relación con el doctor Gilbert, pues es un bacán de la cirugía cardíaca, ¿no? Es un súper. Sí, sí, bueno, el tío de él, el tío era René Favaloro, considerado por muchos el que inventó la cirugía de bypass coronario, o sea, los puentes del corazón. Él era una eminencia en Estados Unidos, regresó a su país en los 60, 70, me parece, y bueno, fundó la Fundación Favaloro, que es el hospital donde ahora el sobrino trabaja, que es un tremendo cirujano, además del el resto de médicos que están en su equipo. Y sí, tenemos muy buena relación con ellos. Ellos vienen bastante acá a colaborar, a hacer casos complejos. Sí, tenemos muy buena relación. Claro que sí. Ahora, ¿qué tipo de trasplantes estás haciendo en la clínica Guayaquil, doctor? Nosotros estamos enfocándonos en cardíaco, Okay. básicamente, pero es interesante mencionar eso también. A la semana de que realizamos nosotros el nuestro, hubo otro donante y ahí el mejor receptor, entiendo, estaba en el hospital Luis Bernaza y trasplantaron en el Bernaza corazón, riñones a 2 personas más y hígado a un cuarto. O sea, se hicieron 4 trasplantes. Entonces tenemos ahora esto como una cirugía que es una opción, ya no es una cosa experimental, no es una cosa que la está haciendo alguien como última medida, sino que es una cosa que se puede hacer de manera relativamente, no quiero decir rutinaria, pero que tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a entender que esto es una posibilidad y que se le da una opción de vida a alguien que estaba destinado a morir, ¿no? Claro, pero también es muy importante el hecho de que tengan afinidad, ¿no? De que la afinidad se dé, o sea, que empate, digamos, con el donante con el receptor. Eso es algo que Correcto. siempre se escucha. Sí, bueno, eso se llama compatibilidad y eso es muy complejo, una ciencia realmente. Tenemos nosotros, cada equipo tiene un especialista en esto, se hacen una serie de pruebas de sangre, de compatibilidad de distintas cosas, no solamente el tipo de sangre, sino cosas mucho más complejas a nivel ya molecular y biológico, para ver quién va a ser el receptor más idóneo. Entonces, todo esto se pone en la mesa, en la balanza, para considerar quién es el que debe recibir el órgano. A veces puede haber alguien que tiene más tiempo en la lista de espera, pero el órgano no es el más idóneo para él y bueno, tú lo Claro. tienes que saltar y correr a buscar el siguiente, ¿no? Lo cierto es que en el momento que está en la mesa de cirugía, ya todo eso está arreglado. O sea, que ya está nada más para mover todo, para abrir y mover. Sí, Claro. es realmente impresionante el trabajo que realizan. Como le digo, yo no participo mucho de esto, lo veo, son equipos enteros, ¿no? Son un Claro. equipo entero que va a retirar el órgano, un equipo entero que está esperando en el otro quirófano, porque el tiempo es oro, ¿no? Mientras más tiempo pase con este órgano sin perfundirse, se va deteriorando. Eso tiene que ser muy, muy rápido, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura la operación, doctor? El trasplante. No, depende del órgano que estés trasplantando y la experiencia del cirujano. El trasplante cardíaco es una cirugía bastante larga, esta duró como alrededor de 6 horas. Ok, 6 horas. Ahora, ¿es muy costoso? No, eso es muy importante, es gratis en nuestro país, es una cirugía que la cubre el Ministerio de Salud Pública y la Red Pública de Salud. Eso es sumamente importante. Esto no genera un costo ni para el donante ni para el receptor de calificar, obviamente, y caer en esta categoría. Entonces, eso es sumamente importante a la hora cuando tienes una tragedia, porque tienes que acordarte que de dónde obtenemos estos órganos cuando no son de un donante vivo, es de un paciente que generalmente ha sufrido algún trauma cráneoencefálico, un trauma cerebral muy severo, por ejemplo, un accidente de tránsito, una bala, un sangrado, un infarto masivo, que causó muerte cerebral. Es decir, se desconectó el cerebro del cuerpo. El paciente no tiene vida ya, está mantenido, lo mantiene con vida gracias al soporte artificial. Es una tragedia, es muy duro y la mayoría son pacientes jóvenes. Entonces, salir a decirle a ese familiar, su familiar tiene muerte cerebral, no tenemos opción de recuperarlo, pero puede ser un donante. Es complejo a veces y por eso es que queremos que la gente lo escuche,
lo hable, lo converses con tus familiares, porque de estar en una situación como esa, la familia no se sienta que está tomando una decisión equivocada o descabellada, que las personas dejen en claro cuáles son sus deseos. Y, por ejemplo... Antirreligiosa, ¿no? Porque ahí viene el tema de la ética, pues, espiritual, religiosa, ¿no? Que tú dices, ¿cómo sí, para ciertas religiones es complejo, para otras no, lo ven como una oportunidad de vida. Un donante puede salvar 8 vidas, puede cambiar la vida de 75, porque hay tantas cosas que podemos hacer en el primer mundo. Un donante puede salvar 8 vidas con todos estos órganos que hemos hablado. Entonces, claro. Es tremendo el impacto, y a pesar de que es muy duro en ese momento, no seguramente han visto videos en YouTube o en las noticias de estos padres, por ejemplo, de un chico que falleció, que donó el órgano a un paciente y que a futuro se conocen. Y ves, es decir, esta persona está viva gracias al corazón de mi hijo o gracias al hígado de mi hijo. Es hasta cierto punto creo que una reconfortante y ayuda un poco más en el proceso de duelo, ¿no? Y de dolor terrible que seguramente tiene el familiar que falleció. ¿Cuáles son los 8 órganos que se pueden donar, doctor? Bueno, generalmente hablamos de 8 personas porque tienes un corazón, 2 pulmones, 2 riñones, hígado, páncreas e intestinos. Ok. Todos son los que también se puede. Los intestinos se usan, se trasplantan segmentos de intestino. O sea, hay gente que tiene trastornos de mala absorción y que han tenido cirugías muy grandes, se han quedado casi sin intestinos y se pueden trasplantar los intestinos. Y luego, ni hablar de las otras cosas, ¿no? De tejidos. Acuérdate que hay trasplantes de cara, pues, ¿no? En Estados Unidos han hecho trasplantes de cara, trasplantes de piel, trasplantes de tendones, hematopoyéticos, todo lo que tiene que ver con la sangre, todos los derivados de la sangre. Entonces, la cantidad de gente que se beneficia de un córneas, me estoy dejando de lado. Córneas, obviamente, no la considero como salvar vida, pero imagínate, cambias la vida de una persona que estaba destinada a quedar ciego, ¿no? Pero pueden vivir con medio pulmón también, ¿no? Así como un riñón. Por eso hablo de que el pulmón estamos dándoselo a 2 pacientes la mayoría de las veces. Pero, doctor, en un país donde los familiares no quieren ni siquiera hacerle la autopsia al paciente porque lo van a poner feo, lo van a cortar. Donación de órganos, que usted me está diciendo que le sacan absolutamente todo y que es un acto de amor. Pero... Es un acto de amor y de generosidad extrema. Pero, ojo, y eso es sumamente importante, claro, esto es una cirugía. El paciente no tienes tú cómo saber que algo ha pasado adentro, o sea, todo queda suturado perfectamente. No es algo que demora mucho tiempo. La ablación de los órganos, acuérdate que aquí no hacemos todo, entonces, si es que solo se va a sacar corazón, hígado, riñones, puede ser una cirugía de un par de horas y luego se cierra y se lo trata con el máximo respeto al donante, ¿no? Y lo otro que es importante, que también la gente a veces tiene el miedo o el mito, es, seguramente están diciendo que ya no se puede hacer nada para tener un donante. La mayoría de las veces, donde está el donante y donde se recibe el órgano, son lugares completamente distintos. Nos ha tocado a nosotros llamar al INDOT, al Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes, y decir, tenemos un hombre en muerte cerebral, pero el receptor no tuvo nada que ver con la clínica. El órgano se fue, uno al Verdaza, otro a la Clínica San Francisco y otro órgano a Quito. Nosotros no tenemos idea de cómo saber a quién se va a beneficiar, qué vida se va a salvar. Eso lo regula esta entidad, justamente para evitar cualquier suspicacia o cualquier malentendido de que en esta clínica o en la de acá no quisieron ayudarme. No, la mayoría de veces tú no controlas eso. Lo que pasa es que ahora están tantos muertos que reviven, doctor. Y no estoy hablando de la política, estoy hablando en la vida diaria. Hay muertos que reviven, que de repente, lo estaban velando y revivió. O hay una cosa que se llama catalepsia, que te mueres, parece que estuvieras muerto, pero no estás muerto. O sea, ese tipo de cosas, ¿hasta qué punto son mito, realidad? No, por supuesto. Y por eso hay que dejar muy en claro qué es la muerte cerebral. La muerte cerebral no es un estado de coma. La muerte cerebral no es un estado de catalepsia, no es un estado vegetativo. La muerte cerebral tiene una definición muy clara del examen físico, que te das cuenta que el paciente está en muerte cerebral porque no tiene reflejos, porque no hay un automatismo respiratorio, es decir, no está respirando el paciente, porque se hacen estudios diagnósticos y ves que no hay flujo cerebral, se hacen electroencefalogramas y ves que no hay actividad eléctrica cerebral. No es una cosa que se toma a la ligera.
O sea, claro, declarar a alguien en muerte cerebral es muy, muy claro. Y de haber cualquier duda, nunca ese paciente pasa a ser donante. A mí hay gente que me ha llamado, yo tengo un familiar que está en coma, ya queremos que sea donante. No, él está en coma, él no tiene muerte cerebral, él no puede ser donante. El estado vegetativo. No. Son dos cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. La muerte cerebral, estás muerto, no hay actividad cerebral, no hay comunicación. Si no tuviera un soporte artificial, ese paciente hubiera fallecido, hubiera hecho lo que se llama muerte cardiopulmonar. Su corazón y pulmones hubieran dejado de funcionar. Con soporte lo hemos logrado mantener, pero el paciente tiene ya muerte cerebral. Son dos cosas muy distintas. Ahora, si hay personas que tienen mucho dinero y que quieren mantener a su familiar, digamos que con vida, como es el caso de Schumacher, que se dice que todavía está con vida en su casa, el gran piloto alemán, que fue un bacán, ¿no?, en la Fórmula 1, entonces, pero tuvo un accidente esquiando en nieve y murió, supuestamente. Él no ha muerto, no, él no tiene muerte cerebral, está en lo que se llama un estado vegetativo persistente, está en un estado vegetativo, sí tiene comunicación, sino que no se comunica con el medio exterior, pero su cerebro controla sus órganos, y él está respirando, y él tiene la capacidad de su... Es diferente que tener muerte cerebral. Entonces él está en un estado vegetativo, y eso es distinto que alguien que tiene muerte cerebral. Esa es una definición que la hace un neurólogo, con un intensivista, con una serie de exámenes para confirmar. Esto no es algo que se toma a la ligera de ninguna manera. Claro. Ahora, entonces él podría despertar en cualquier momento, doctor Schumacher. No, porque, a ver, los estados vegetativos, estos estados de coma profundo que se quedan ciertos pacientes, todo depende de cuál es la causa. Hay gente que tiene lesiones cerebrales muy pequeñitas, pero en lugares claves. Y esos son los casos que a veces uno oye en las noticias, que después de tantos años de repente el fulano se despertó. Pero cuando tienes un daño cerebral estructural tremendo, como fue el caso de Schumacher, que fue un accidente esquiando sin casco contra un árbol, que tiene el cerebro todo destrozado, esos casos realmente no se despiertan, en mi opinión, nunca. Doctor, ¿usted en su cédula dice donante o no donante? Esa es una excelente pregunta. En la mía no dice nada y eso quiere decir que soy donante, porque eso es lo que la ley dispuso desde el 2011. Todos somos donantes en el Ecuador, al menos que optes por lo contrario. Es decir, si yo no quiero ser donante, y tienes todo el derecho de serlo, cuando vas a sacar tu cédula tienes que decir, póngame, y deberían de preguntarte. Yo no sé si usted se acuerda la última vez que sacó su cédula, pero yo sí, cuando fui a sacar mi última cédula, me preguntaron, ¿usted quiere ser donante? Y le dije, sí, ok. Entonces no ponen nada. Pero si es que tú puedes optar por no ser donante, pero la ley te ampara, la ley nos ampara aquí, y desgraciadamente a veces ha habido casos de que el familiar dice yo no quiero que mi hijo sea donador de órganos, pero la ley nos ampara, y si es que es necesario que tiene que venir un fiscal y hablar, a veces toca hacer eso. Es desagradable, porque yo sé que el dolor que está sufriendo esa familia es tremendo, pero la ley ampara y te permite que todo el mundo sea donante universal. Ahora, eso es lo que queremos evitar. Eso queremos evitar, que la gente tenga esta conversación para que el que no quiere ser donante lo deje por escrito. Y el que sí quiere ser donante se lo explique a su familia. Si me llegara a pasar algo trágico, yo quiero ser donante. Yo creo que puedo salvar una vida, no tengo problema. Y lo dejes muy claro. De eso se trata, de abrir el foro para que la gente hable sin tabús de una cosa que hay que hablarla. Así es, porque puede ser varias personas que uno quiere ser y otro no quiere ser, pero hay que dejarlo especificado en la cédula, si no vas a entrar en un problema porque tienes que ir, como dice el doctor, a un tema hasta de fiscalía, porque si eres donante cuando no dice nada en la cédula, pueden obligarte, por lo que estoy escuchando, ¿no?, a donar. Sí, suena feo, pero es así. La ley ampara y a veces tiene que venir un fiscal. Y eso es lo que queremos evitar, que realmente la gente haya más cultura de que entienda de que la donación es el acto, como usted dijo, de generosidad más grande que podrías tener, y es una decisión que no quieres tener que tomar en ese momento. Quieres saber que tu hijo o tu hija o tu padre dejó muy claro qué es lo que quería hacer, y eso es lo que se va a respetar. Claro. Bueno, yo creo que eso te abre las puertas del cielo, ¿no? Imagínate dar tanta vida. Pero la decisión es complicada. Doctor, ya para finalizar, le juro, ¿ya se puso la tercera dosis? Sí, como médico ya nos tocaba. Yo me vacuné en el mes de febrero. Fui el grupo de médicos iniciales, entonces
ya han pasado más de 6 meses y yo ya me puse mi refuerzo. Claro. ¿AstraZeneca para reforzar? Me puse Pfizer y me puse AstraZeneca. ¿Esto es cierto que potencializa de un porcentaje pues Sí, interesante? sí. Me pude haber puesto Pfizer también y daba exactamente igual. Muy parecido el beneficio, ¿ya? Pero sí, la vacunación heteróloga, es decir, combinar vacunas, ha estado estudiada y demostradísima, sobre todo en Inglaterra, que produce muy buenos niveles porque estimula al sistema inmune por distintos mecanismos. Entonces, Claro. la respuesta inmune a veces es hasta mejor. Es verdad que la AstraZeneca te patea un poco más. O sea, la mayoría de gente la sintió de verdad. Le puso en la cama, escalofríos, pero eso no es malo. Eso, como le decía, eso quiere decir que el sistema inmune se despertó. Se despertó Claro. y generó anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que van a prevenir que me infecte a futuro. ¿Hay rebrote, doctor? A ver, sigue habiendo casos, no se ha apagado del todo, por eso es que no podemos decir todavía que estamos en una situación de que esto se convirtió en algo endémico, porque siguen habiendo estos picos. De ninguna manera pues similar a las oleadas que hemos tenido en el pasado, como para decir estamos en la 5ª ola, o como lo que está pasando en Europa. Yo no tengo hospitalizado hace 4 meses. Okay. Y si hablas con la gente de hospitales privados, públicos de Guayaquil, cuando ellos estaban acostumbrados a tener 100, 120, 140 pacientes, ahora tienen 10, 12, 14, bajan a 8. O sea, sigue habiendo casos, no se ha acabado, pero la vacuna funcionó espectacularmente, sumado a la cantidad de gente que le dio naturalmente, sumado a que, mal o bien, nos rayaron mucho al principio nuestros hermanos de Quito, de que éramos indisciplinados, pero al final del día en Guayaquil se usa mascarilla, sales por las calles y, sí, no todo el mundo, pero hay un porcentaje alto. Claro. Hay gripe también, hay mucha gripe. De hecho, en Inglaterra claro. están también obligando a poner la vacuna de la influenza, porque la gripe dicen que se viene con más fuerza. Por ejemplo, yo estoy con gripe, ya me hice la prueba de COVID y no tengo COVID, pero me asusté, doctor, porque me dio una gripe en un caso que no me daba hace 2 años. Sí, lo que pasa es que tenemos que acordarnos que mientras hemos estado con mascarilla, la mascarilla no solo es para COVID, te estaba protegiendo de cualquier otro virus respiratorio. Entonces, exacto, hay mucha gente que dice, pero has estado súper bien 2 años, has estado 2 años usando mascarilla. Y ahora que has bajado un poco más la guardia, ok, no te da COVID porque no hay tanto COVID, porque estás vacunada, pero los otros virus respiratorios van a ocurrir, influenza incluido en esa lista. Y es cierto sí, yo estaría de acuerdo con vacunar para influenza. Claro, y es cierto que viene reloaded, la influenza viene reloaded, viene recargada, ¿o eso es? Eso es una especulación, nadie puede probar eso. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, Farmavida, ATM, Produbanco, Diners Club, Mediglobal, Interagua, Pinto y Ceviches de la Rumiñahui.